Hola a todas, todes y todos. Esto es De Formación Profesional. Soy Nicole Rubio y a lo largo de estos capítulos vamos a estar hablando con gente de las artes escénicas sobre la formación, pero más importante aún, sobre la autoformación. Porque creemos vehementemente que la formación artística no parte ni termina en la academia. Hoy vamos a estar hablando con la actriz, locutora y comediante José Nast. José, querida, un saludo grande y un saludo virtual, por favor. Necesito Salud un virtual. saludo virtual de allá desde Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, sentirme más cerca de la tierra madre. No, De tu patria. tampoco están así, en verdad, pero sí que sí es mi padre igual. No, pero ¿no te pusiste un poco más patriota como post 18? ¿No te bajó como un patriotismo extraño que nunca habías sentido? Total, estando afuera me pasó que la gente habla mal de Chile y es como, a ver, espérate, hay mucho que no sabes. Es como su gente, no es su gobierno, ¿cachai? Difícil. Y lo del 18 de septiembre, muy particular lo que acaba de decir, porque aquí yo pensaba que los argentinos eran todos buenos para carretear y sus fiestas patrias no importan nada. Es como, ah, bueno, un feriado. A mí me empezó a dar sed como a partir de las 4 de la tarde y me hice un asado sola, me conseguí empanada, fue fuerte. Carreteé 3 días sola. ¿A ti qué te Ah, pasó? ¿Tú también estás afuera? sí, bueno, sí, no, y lo mismo. Cada vez que estaba afuera como para las fiestas patrias, como que hay un evento que es las fiestas patrias que como que uno tiene como que traducir como es, no, dura una semana, onda, lamentablemente gente muere, pero la weá es muy entretenida, pero hay vestuarios también, como colgamos weás, escuchamos música que no escuchamos en todo el año, nos ponemos brígidos, ¿cachai? Es como, sí. Claro, nos gusta mucho la competencia de pronto y la cumbia, porque sí, jugar cosas. Sí, es muy raro, yo creo que es como, igual, es mi fiesta favorita de Chile, con lo poco patriota, sí, que era ella, ¿viste? Pero no es por la patria, yo No, siento que no es por la patria, es porque además es una fiesta, en ningún otro lugar del mundo siento de que se celebra el 18 de septiembre, que yo creo que es obvio que no, pero de esta forma, no sé si celebran tanto esa semana que yo siento que a nadie le importa que se haya firmado el primer cabildo, ¿cachai? Es como nadie sabe. que nos dieron para carretear muchos feriados juntos y los celebramos todos los años. Y podemos tomar, bueno, y sale la chicha y el terremoto, que en verdad lo podemos tomar todo el año, pero hay, wea, hay muchas cosas, hay mucha como, es muy identitario, esa es la wea, como que está lleno de cosas muy, muy entretenidas. Oye, José, tú anduviste reporteando, bueno, estás en Buenos Aires, anduviste reporteando también para Mercurio Retrogrado, andas muy reportera, andas muy rafagada de... Sí. Sí. Bueno, se aprobó el aborto en Argentina. No puedo pasar sin preguntarte cómo lo viste ya, qué onda. Eh, Fue bastante, ¿cómo decirlo? Fue muy emocionante, pero también se vive bajo este escenario que es el COVID, ¿cachai? Entonces, aunque ahora uno está fuera porque es verano, yo fui a la primera votación, que era la de los diputados, que era casi seguro que iba a ser positiva, donde hubo una vigilia, pero la de senadores no fui porque ya me empezó a dar un poco más de miedo. Y además que estaba bastante seguro de que se iba a aprobar. Había pasado muchas veces donde la desilusión había sido mucha, pero las chicas bancan un montón, siempre están afuera, siempre hacen unas vigilias, es muy emocionante, son muy movilizadas y con una felicidad inmensa. Por otro lado, siento de que es muy triste que para nosotros esto sea la fiesta máxima cuando es uno de los pasos de toda una lucha y recién se ha ganado esta, que no sé, debe llevar 25 años por lo bajo en algunos lados. Los proyectos de ley llevan 11, 12 años de la forma en que se está presentando esta nueva ola latinoamericana del feminismo. Entonces pasa de que es como, ganamos, pero es como, no ganamos nada, es como conquistamos uno de los tantos derechos que estamos tratando de hacer, como decirle a la gente que es importante mantener todavía el ímpetu, seguirnos organizando, que esto no haya sido lo único que nos unía, y yo creo que no es así. Pero también hay algo argentino que era muy gracioso, estaba el Congreso, donde en la mitad lo dividía como un muro de Berlín, ¿cachai? ¿Ya? Estaban los pro aborto y al otro lado estaban los pro vida.
que son los celestes y los azules, Sí. los celestes y los verdes. Y los pro vida eran poquitos, pero eran muy violentos, tenían curas, se estaban todo el rato confesando, ¿cachai? Tenían unas guaguas gigantes. Sí, son muy especiales. Muy como extrovertido, sí, como en ese sentido. Todo como grande. Todo grande. No sé si en Chile nosotros nos enfrentamos a una clase pro vida así de participativa. Sí, como que estaría como el bus de la libertad, comillas, como que eso es lo más rimbombante, sí. Pero no a menos como a nivel legislativo, como ahí. El bus de la libertad es bien, claro, pero es transfobo. Sí, pero es como un poco anti todo, es que es como que, o sea, son homofóbicos, transfóbicos, onda, pro vida, comillas. Es heavy lo del bus de la libertad, cómo utilizan el lenguaje para decir como paz, guerra. Es como... Sí, como para que suene bonito. Oye, José, cuéntanos un poquito de lo que estáis haciendo allá, porque te fuiste a estudiar y quedaste atrapada también. Sí, que atrapada igual. Y ahí fue como... Mi plan es no tener plan. Yo creo que el del mundo un poco. Primero me vine a estudiar, quería estudiar guión y empecé a tomar cursos de guión, pero de forma particular, y tomé también un entrenamiento más específico de actuación teatral. Y después empecé a tomar clases de canto y ha sido como un año de formación, porque en verdad yo quería eso, sacar como herramientas, aquí era más barato estudiar y tengo mi pololo. También me había venido por esa razón, era más fácil, pero de pronto se cierran las fronteras y ya fue nada, pues. Me quedé acá y empecé a hacer todos mis trabajos por remoto porque yo ya podía, como trabajo de locutora y todo eso. Sí, cuéntame un poco de eso, porque ahora varios están en la misma, ¿cachai? Ya te armaste, o sea, tú igual ya lo habías hecho antes un poco, como que te decían algo y grabar en tu casa. ¿Cómo funciona la pega, no solamente en COVID, sino que la pega como fuera del país, trabajando para el país? Al principio yo tenía mucho miedo porque yo era la única que teletrabajaba cuando me vine. Me había venido por un periodo de 6 meses en primera instancia, donde dije, bueno, le dije mi trabajo, voy a ir, me compré mi home studio, que ya lo tenía, de hecho yo ya grababa desde mi casa, iba de vez en cuando a la radio, y cuando les conté que me venía por 6 meses por acá a Buenos Aires, me dijeron, bueno, ningún problema, sigue trabajando de forma remota, pero yo era la única que lo hacía. Entonces si me equivocaba en algo se notaba un montón, como que estaba la persona que que la dejaban trabajar desde la casa. Y algo que sí sucedió entonces con la pandemia es que todos empezaron a trabajar de forma remota. Y ahí yo pasé a ser una más, todo el mundo se olvidó que yo estaba en otro país y eso sí hermoso. Porque siento que las cosas se empezaron a organizar solas. Ahora teletrabajar es difícil, es hermoso tener tu espacio de crear, porque la locución y la radiofonía desde la libertad, donde yo he tenido el privilegio de hacerlo, que a través de una radio online que no tiene una pauta porque no gana plata, en verdad, en nada. Pero en ese sentido no tenemos una pauta que tengamos que cumplir. Podemos decir lo que se nos cante en el hoyo, una cosa impresionante, ¿cachai? Por eso genera poco dinero, pero es un Patreon y así lo decidimos justamente para no tener que lidiar con lo que lidian los medios masivos. No es que seamos un medio masivo, pero es un medio que sí empieza a tener un público que elige qué escuchar y desde dónde escucharlo. Claro, más como, elegir en el mainstream. Más como de nicho, qué es lo que está pasando con todos estos tipos de, o sea, acá por ejemplo con el canal de YouTube, con también Mercurio Retrógrado, Instagram, como las nuevas plataformas. Oye, ¿y qué te ha parecido un poco la escuela allá? Porque tú estudiaste acá en La Mancha, que también es una escuela que es considerada, comillas, como alternativa también. ¿Qué te parece a nivel idiosincrático primero? Como qué es estudiar en Argentina, compañeros, forma. Yo me vine a entrenar además. Eso es distinto. Aquí la formación actoral no se percibe de la forma en que se percibe en Chile y en otros lados. Aquí se habla de entrenamiento, no existe la escuela. Si quieres ir a una escuela o vas a ir a la UBA, o vas a ir a la UNAM, no la UNAM es mexicana, a la UNA, donde ahí vas a tener una escuela de teatro.
pero casi siempre el actor es alguien que decide tomar un profesor, ver un método, entrenar con él durante un tiempo, después entrenar con otro, y así uno se va armando, vas encontrando distintas cosas. Y esa fue igual mi formación en Chile, si bien yo partí de una forma más tradicional en el Duoc UC, partí del Duoc, después me cambié a La Mancha, y La Mancha duraba 2 años. Y este sí era un lugar que te decía, esta es una forma, tienes que ir a buscar otras para encontrar la tuya. Yo me dedicaba al clown al principio, saliendo de esa instancia, me dediqué mucho al clown y ahí empecé a conocer otras escuelas de clown, porque el clown también es muy particular. Para estudiarlo tienes que ir con un profesor, las escuelas de clown también son escasas, aquí es lo mismo. Y creo que la gente es muy profesional, muy profesional con el arte. Creo que el arte es lo más profesional dentro de un montón de cosas que aquí son como... Malo, temas, sí. O más relajadas, como que aquí las artes escénicas no lo son. No son algo que está hecho a medias. Tuve la oportunidad ahora, por ejemplo, de trabajar como guionista de un showman muy importante acá, que se llama Flavio Mendoza. Ya. Y que él viene del circo, y es bailarín, y se dedica a hacer como circos, como Circo Jumbo, pero muy espectaculares, revistas y cosas así. Él inventó el Aqua Dance. Y tuve la oportunidad de, con mi pareja, que es comediante también y director de teatro, escribir para Flavio Mendoza un show de Navidad y un show de verano, que tenemos mucho miedo que no se vaya a poder estrenar. Pero fue como trabajar en esta industria, porque además él se preocupó de hacer protocolos para que los teatros abrieran, porque se estaba muriendo la industria, aquí todo el mundo se quería matar. Además me tocó este año particular, donde no pude realmente vivir mucho lo que se vive acá. Pero ahora trabajé en Corrientes, no sé, es muy espectacular lo que pasa en el teatro, con el teatro y con las artes escénicas en Argentina. Creo que no pasa en ningún otro país de Latinoamérica de esta forma, Sí, tan presente, con tantos espacios, con tanto como... Sí. Y hablando de eso también, claro, trabajaste en Corrientes, te tocó hacer stand-up allá. También, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué notáis de distinto? ¿Es más o menos similar? Porque igual, no sé, también el stand-up allá, que yo no sé mucho de allá en Argentina, porque acá igual es, comillas, relativamente nuevo y está asociado a una generación también particular. Yo no sé si allá, ya, ponte tú, habían exponentes, no sé, anteriores, mayores. ¿Cómo lo ves tú? O con lo que viste, porque tuviste lo que he podido ver por pandemia. Eh, Hay algo particular, somos dos sociedades que están muy cerca, pero son bastante distintas, porque ambas miran hacia un océano distinto, a un mar distinto, y eso creo que cambia la óptica, es casi metafísico, siento. Ellos hablan de la hora como son las 5 menos 10, nosotros decimos son 10 para las 5. Ya eso cambia tu lenguaje, aunque hables el mismo idioma, es desde dónde estás mirando las cosas. Siento que he tenido el espacio para darme cuenta que la óptica chilena es particular y hay que lograr darle una vuelta para comunicársela a la Argentina. No siento que estamos tan... No hay que dar todo tan por sentado. Ahí veo el valor incluso de Jorge Alice en el hecho de decir que es un tipo que, viniendo de una escuela que estaba muy, muy desarrollada en stand-up, pasarlo a Chile, siendo que a nosotros nos gusta escucharlos hablar, en verdad, tiene que ver con entender la otra sociedad, no hacerla sentir atacada, ¿cachai? O cuestionada, porque son más sensibles, yo siento. Uno es sensible cuando alguien del extranjero viene y te habla, sobre todo si es chileno. Aunque les gusta mucho el acento, siento yo. Sí, pero me ha costado todavía las palabras, hablamos muy rápido, muy, muy rápido. Yo siento de que hay que adaptarse al stand-up latinoamericano que produce Argentina, porque además Argentina, si bien es de los primeros que yo creo que empezó a hacer esta mixtura entre lo que podía ser el stand-up gringo con el monólogo latinoamericano. Y ellos sí tienen como 2 generaciones antes que Chile. Parten como, ya tenían comediantes, si bien de pie, ¿cachai? Hay una generación que yo podría decir que es Weinstein, que empieza a ser ya más famoso por el monólogo de stand-up. La primera mujer es Natalia Carulias, Natalia Carulias. Ojalá no me escuche, pero también, que ella pasa a ser como la primera mujer, y esto
diría que son los principios de los 2000. En Chile empieza el 2010, un poco más a aparecer, ¿cachai? Sí, yo creo que hay una diferencia como de una década incluso. Y tiene que ver con la escena, con el hecho de que aquí existe un off. Es como, en Chile no existe un off, recién empezó a existir con el stand-up. Que existe un circuito de teatro y existe un circuito off de la ciudad. En Chile no existía ese off, entonces tenía que ir a bares nomás. No existía el lugar del café concert, había muy poco, el cachafaz nomás, donde hacía justamente Jorge Alice, que buscaba este tipo de cosas. La Hani, sí. Y tenías que pedir que te dieran un espacio. Aquí esos espacios ya estaban un poco más creados, entonces el stand-up iba consiguiendo esos espacios. Ya existía el café concert, ¿cachai? La revista, como que habían, sí, como que el formato espectáculo es algo a lo que están muy acostumbrados, ¿cachai? Sí, por supuesto. Y siguiendo con esto de la autoformación y el stand-up en particular, que evidentemente no hay como la escuela del stand-up, tú ya llevas muchos años, ¿cómo partiste y cómo empezaste? ¿De dónde agarraste referente? Evidentemente es algo muy práctico. ¿Cómo se te hizo a ti? ¿Cuál fue como la dinámica que tú formaste contigo misma para decir, ya, ok, soy puta chistosa, me gusta escribir, me paro, hago esto? Yo creo que llegó. En mi caso no sé si fue una opción tan... ¿Clara o radical? Claro, fue casi laboral. Y tampoco llevo tanto, llevo 6 años. Uh-huh. Si llevas 6 años intentándolo, bueno, sí te dedicas. Y si has logrado sobrevivir, aunque sea 5 o 6 meses dentro de eso, gracias a la comedia, bueno, entonces eres comediante. Pero todo parte del clown, como te hablaba en un principio. Parte desde ese lugar. Yo siempre quise dedicarme a la comedia, pero me gustaban mucho los payasos, me gustaba mucho como la comedia física, gestual, desde Jim Carrey a, no sé, Mr. Bean, ¿cachai? Pero había un poco referente femenino y eso igual era complicado porque uno no sabía dónde verse reflejada en esa situación. Claro. Ahí es cuando empecé a buscar el clown y me empezó a ir muy bien, pero no sabía dónde sobrevivir con el clown, porque o haces teatro en clown, que ya es difícil que la gente se preste a esa experiencia, porque hay mucho prejuicio con el payaso. Y ser payaso de ruedo y ser mujer era algo que yo no sabía si realmente quería vivir. Porque el payaso de circo es un payaso que hace 3, 4 funciones diarias, tienes que ser un atleta, tienes que ser una persona que tiene mucha energía, porque todos tus números son físicos, y yo no era tan física, yo era buena para hablar, y era gracioso en mi corporalidad, era muy payaso de teatro. Y empecé a ir a estudiar a distintos lados, y bueno, llegué de pronto a ser payaso hospital. Y fui payaso hospital 4 años. Donde ahí podía vivir un poco de esto, hacía comedia todos los días, 5 horas, que estabas ahí sí, al palo viendo en hospitales públicos. Fue hermoso y lo hacíamos en duplas, entonces uno era como Dinamita Show, ¿me entendí? Era una cosa así. Pero tu público era súper reducido, era un público de hospital, estaban siempre enfermos, entonces tus temáticas se empezaban a restringían. Se restringían. Y a mi compañera, que es otra gran actriz, Peggy Sue, Catalina Castellano, ella le llega al casting del Club de la Comedia. Uh-huh. Y ella sabía que yo estaba aburrida, en verdad. Ya llevaba 4 años haciendo lo mismo. Además te pones el traje del mismo personaje constantemente, te maquillas, te pones una nariz. Y me da el casting del Club de la Comedia y me dice, mira, esto es para ti, tú escribís y no sé qué cosa. Y fui al casting y quedé. Estuve 1 año donde se hicieron las 2 últimas temporadas del Club de la Comedia, que era un fracaso rotundo, pero de pronto había logrado como entender de qué se trataba. Aunque fue súper violento para mí, igual el proceso, porque fui aprendiendo en base a gente que ya sabía mucho, entonces aprendía mucho las reuniones de pauta, preguntando, la estructura en verdad fue algo que fui viendo mucho en YouTube. En Chile no existían tantos talleres realmente en ese momento, había uno que hacía Jorge Feliz con León Murillo, a veces iba Charo con Ana Carolina a hacer talleres, habían cosas como que a veces sí iba gente a hacer talleres. Pero las personas que hacían stand-up en Chile no hacían talleres, porque recién estaban en esto. Imagínate que existía hardcore, ni siquiera estaba Natalia sola, era como, no existía la aprobación masiva tampoco de esto. Y cuando nos echan del Club de la Comedia, yo me hice muy amiga de Laura Prieto, que estaba en esa generación, y ella empezó a decirme como, oye, ¿no te tinca
ir a hacer eventos, a mí me están invitando un montón, pero no quiero ir sola. Igual le costaba mucho. También tenés que entender que tener una personalidad como cómica va a depender mucho, además, físicamente, de cómo la gente te perciba. Sí, po. Por eso, viniendo del clown, para mí era más fácil, pero mucha gente no entiende de que un hombre puede llegar, pararse sobre un escenario y decir lo que se le cante. En cambio, una mujer va a venir, pararse en el escenario y la gente va a empezar a ver si es bonita, si es guapa, o si no, si eres morena, si eres de una etnia, si eres peluda, Claro. si eres gorda, si eres flaca, si eres lesbiana. Va a haber una cantidad de prejuicios acerca de lo que uno quiere hablar. Entonces, en esa época era muy difícil para nosotras decir qué es lo que decimos. Pero habíamos escrito tantos monólogos que nunca nos habían aceptado en el Club de la Comedia que empezamos a hacer eso. Y Laura me empezó a invitar a bares y después yo me quedé fascinada con los bares y Laura empezó a hacer otras cosas. Y ahí empecé a hacer bares con grupos de micrófonos abiertos, la gente que existía en el under porque había viajado a Argentina a hacer talleres como la Paloma Allieta, como la Paola Molina, y todas esas chiquillas que estábamos todas ahí tratando de conectarnos entre nosotras, y que nos conectaban en verdad los hombres que hacían stand-up, porque ellos eran los que tenían notoriedad. Existía en ese momento un podcast que hacía Socia Benito y Lucas Espinosa. El podcast, sí, etero, y que lo duró un montón, pero eran los únicos que hacían esto, y iban a radios online, y ahí nosotros dijimos como, bueno, si ellos lo están haciendo, nadie nos va a venir a buscar a nosotros a hacerlo tampoco. Y había empezado Bernardita Brufinelli a hacer su propio podcast, y así empezamos Como generar una comunidad. de crear comunidad, pero también de crear mercado, y también darnos cuenta de que si esto nos daba 5 lucas por función, y después nos daba 10, eventualmente nos iba a dar más. Claro. Si lográbamos hacer eso, entonces también era una opción, pero también a la vez, cuando uno es actor, creo que cuando te das cuenta que algo te da dinero, empezás a ir por ello. Sí. Es mejor que garzonear. Sí. Abrir campo, abrir campo, abrir campo. Sí, y así fue. Así. Y así fue. Así sucedió. Oye, José, y en base a eso mismo, como evidentemente cuando partiste hace 5 años, ahora para escribir, no es lo mismo que escribir para un show que te piden, y tampoco es lo mismo que escribir como una canción que tú también tenías un proyecto musical. ¿Cómo separáis? ¿Hay como diferencias metodológicas? ¿Eres más relajada al respecto? Porque de verdad que, claro, si te piden un show de Navidad, por supuesto que no es lo mismo que un monólogo. Pero es que es distinto escribir para otros que escribir para uno, porque en mi caso, el haber empezado justamente a tomar esta opción de que hay que generar productos de uno cuando se entra el concepto de la comedia, además que yo no soy youtuber, nunca esquematicé realmente la creación de lo que venía, porque empezó a ser una consecuencia de que me gustara hacer cosas entretenidas, pero yo siempre tuve trabajos, por ejemplo, entre medio del Club de la Comedia y todo eso, y cuando empecé a estudiar locución, yo entré a trabajar a la Radio Carolina como publicista, decirlo de una forma, era redactora creativa de la radio. Y ahí aprendí lo que era esquematizar. Ahí aprendí cómo era tener que escribir desde, esta es la idea, esto es lo que hay que vender, esto es lo que tiene que funcionar, y me sirvió mucho para decir, bueno, yo puedo escribirle a cualquier persona lo que quieran. Pero trabajar de uno es como, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Desde dónde? ¿Cuál es mi opinión? Porque creo que una mujer, además, si bien es molestoso hablar de géneros, pero creo que las mujeres efectivamente nos cuestionamos mucho más desde dónde hablarle a la gente y qué es lo que vamos a decir. Porque se nos ha dicho tanto que existe el humor de mujer, que estamos tan preocupadas de escapar de esto, de esos lugares, de lo que se podía y lo que no se podía decir. Y yo venía del Club de la Comedia, donde eso existía. Tú puedes hablar de tu pololo, puedes hablar de la comida, puedes hablar de tu figura, puedes hablar de la depilación, pero hay cosas que no nos interesa que hables. Sí, entonces cuando tenéis mucha libertad no sabéis qué hacer, si nacimos en los 90. No, yo nací en los 80. Creo que trabajar para uno es mucho más difícil y yo lo que hago son notas. Tengo una idea, tengo algo que me gusta, lo noto. Y lo noto, tengo un blog de notas en el celular y voy anotando ideas. Me cuesta mucho llegar y decir voy a escribir para mí. Sino lo que sí hago es que me pongo deadlines, como me inscribo en micrófonos abiertos, me obligo a tener que llevarme al escenario Probar. a probar las ideas. A veces llegan, pero hay que buscarlas. Yo creo que
Lo principal, hay gente, no sé, que dice que para escribir, tengo amigas escritoras que se sientan a la misma hora, en el mismo lugar, a esperar a que fluya y está bien. Yo no puedo porque eso me desespera, me distancia. Si tengo que escribir para otros, eso sí lo puedo hacer. Busco Claro. referentes, parto siempre buscando referentes, eso es lo más fácil. ¿Quieres enfrentarte si te quieres enfrentar realmente al papel en blanco para escribir algo a pedido? Primero busca un referente parecido, porque hoy en día existe. Sí. Como decodificar un formato y desde ahí decir, ok, hago este formato, pero con esto, con esta idea. Y no juzgarlo, partir desde la primera versión de lo que te salió de ese formato y sobre eso vas a empezar a poner la opinión. Pero si es que vas a escribir para otro, porque de verdad es mucho más fácil. Porque no le pongas ese corazón ni esa autocrítica. Si la pones después, cuando ya hayas terminado ese texto que vas a entregar, ahí empiezas a ponerte autocrítico. Pero primero que fluya. Y lo mismo con uno. Pero yo lo que recomiendo es que para uno sentarse a buscar un monólogo entero, primero preocúpate de fijarte, de perseguirte a ti mismo. Perseguirse a uno mismo, como pillarse, Como mirarse. interesante, no tener miedo de anotar, no tener miedo de grabarse, no tener miedo de que cada idea, hay gente que tuitea las cosas y después desarrollan. Entonces es ponerse atención a uno, perseguirse y después poner todas esas ideas como en una olla, yo siento. Las vais poniendo en una olla, las podía enumerar. No tener miedo a buscar estructuras que sean muy básicas a veces, que es como, bueno, voy a enumerar todas mis ideas. Y entre ellas voy a conectar todas las que se puedan conectar. Y de estas voy a crear 2 columnas que cada una voy a ponerla en paralelo. ¿Cachai? Yo soy muy de que no hay método, tú haces tu método. Pero es necesario conocer otros métodos. Es necesario conocer métodos para armar el de uno. Entonces tomar talleres también sirve un montón. Y tomar talleres de 2 días, yo creo que a menos que no quieras estudiar algo de primera, cuando uno ya es una persona que se atrevió a crear nomás, está todo en YouTube, pero hazlo. Hazlo a menos que digas como ya, en verdad necesito estudiar cine porque me gustaría encontrar una calidad, etcétera. Lo mismo me pasó con la música. Yo no sé tocar música realmente. Pero de pronto empecé a escribir canciones porque me sonaban nomás. Entonces dije, ya quiero hacer canciones y quiero rapear. Y no me gusta el rap ni siquiera, no te puedo decir ni un referente, ni un. Pero empezaste a buscar bases, hay bases en YouTube y hay bases como, es muy bacán eso como, hay como base de la primavera y hay como base de el amor triste, base, o sea, bueno, base de la papas fritas, es como que de verdad hay como mucho circulando también. ¿Cómo empezaste más o menos en eso? ¿Así? Sí, porque me di cuenta, un comediante con el que yo trabajaba, Alto Yoyo, hacía rap. Y se atrevía, y yo lo encontraba muy malo, pero me gustaban mucho sus letras. Y yo decía como, "Pff". Y siempre lo admiré. Y una vez escribí una canción a partir de un momento de desamor, que para mí era un poema, lo escribí, lo encontré bueno, se lo mandé a una amiga y me dijo, ay, es como una canción de rap. Y yo como, oh, ¿en serio? Y me dice, sí. Y a partir de eso empezamos como a rapear y a tirar la talla, porque nos gustaba mucho Tiro de Gracia, como Sueños, y era como en esa onda. Y sonaba súper bien, y le pusimos una base, y fue así. Como hagámosla, ya yo lo quiero hacer. Y nació de José Nasti, que es como mi ser musical. Pero cuando hice una canción y salió tan bien, porque además se la presenté a muchos productores musicales, y todos me decían, no, le falta métrica. Hasta que llegué a uno que se llama Pedro el Sabroso, y él fue el único que me dijo, me encanta, hagámosla, yo te ayudo y te enseño a tener métrica y a cantar. Y así lo hicimos en un día. Y salió una canción hermosa que es Soltero otra vez. Después le hice un videoclip y dije como, wow, me encanta. Y justo en esa época estaba viendo una serie que se llama Crazy Ex-Girlfriend, que es gringa, que se trata de una mina que es una abogada que se vuelve loca porque tiene como problemas de litio y todo lo canta, tiene números musicales por cada momento y eso me rayó la papa. Sí, fue como, wow, esta weá se puede, y además ella era encantadora, comediante curvilínea, que además era como, no a la heteronorma, aunque es súper blanca y todo, pero fue un poco eso, fue como, ay, quiero hacer videoclips con canciones que sean graciosas. Y después la segunda canción fue BTR, que nace justamente de que BTR no me quería cortar
contrato abusivo por un cable, y yo le escribo esto a BTR, y se lo escribí como un poema. ¿Y tuviste alguna recepción? Por lo menos que se hayan dado el trabajo. No, ninguna. Ninguna, y de hecho fui para allá, le pegué stickers, claro, puse la canción como súper picada para cuando lo logré, y no, nunca les importó, los he robado un montón de veces, nada. Pero no importa, BTR está cayendo por su propio peso. Como todos. Volviendo, José, a esta misma, como estos espacios alternativos para hacer cosas y a esta comunidad, tú empezaste con Tripulación Cohete y con Mercurio Retrógrado. Esto es previo al 18 de octubre y de repente pasa el gran estallido gran, y estos lugares, sin querer queriendo, se convierten como un poquito como en trincheritas, como en medios alternativos, en donde al final es como, ok, no me puedo hacer cargo, no soy ni periodista, ni cientista política, ni nada, pero bueno, está pasando esto y tampoco no me puedo hacer cargo. Entonces, como que estos espacios al final se vuelven como más o menos, súper importantes dentro de... ¿Cómo lo viviste tú como en estos programas, el acontecer desde ese lugar? De dos formas súper distintas, porque son dos programas que son muy distintos. Uh-huh. Y Mercurio Retrógrado empezó a tener sentido. Creo que terminó de darse forma cuando pasó lo del 18 de octubre, porque nosotros ya llevábamos, no sé, unos 7, 8 meses haciendo el programa, y nos gustaba mucho el ámbito noticioso, jugar al periodismo, jugar a que entendíamos economía, pero como veíamos las noticias y revisábamos mucho, empezábamos a darnos cuenta de lo insostenible que estaba siendo la situación. Y si uno revisa incluso la primera temporada, te das cuenta de que hay mucho de lo que hablábamos que sucedió. Porque además su paso es súper aguda. Uh-huh. Y viene desde un conocimiento mucho más experto que el mío, no tiene miedo a decir cosas, y yo me desfachato con ella, como que siento que es la persona que va a ponerle una cuota de importancia y seriedad al programa, pero en verdad las noticias por sí solas le dan ese dramatismo. Y después del 18 vino un momento donde sentimos que no podíamos parar de comunicar. No podíamos parar de comunicar, como que ya habíamos logrado gente que sentía que se podía conectar por este medio, justamente como hablábamos antes, al no ser un medio pago, al no ser un medio que dependía de nadie más que de Martín, que es el dueño y además que es el control. Él y es uruguayo, entonces él empezó a decirnos, vengan a transmitir todo lo que quieran, y no paramos de transmitir durante como 10 días. Hicimos 3 programas, hacíamos todos los programas seguidos, y éramos las primeras que estábamos en esa radio con la Subo Paso. Entonces empezó a ser un lugar donde decíamos, bueno, mándenos todo lo que ustedes estén pasando en sus comunas, y la gente llamaba y contaba todo lo que estaba pasando. Como no nos podíamos tanto interconectar, era el lugar donde además la gente podía soltar lo que estaba viendo, que parecía surreal. Y teníamos además gente que nos escuchaba desde afuera. Empezó a ser importante, empezó a tener un sentido. El problema fue, yo creo, cuando nos encierran y yo me voy, queda la Jani Dueñas, que dura como 3 meses en el programa. Pero ahí había un proceso que nosotros no sabíamos cuando Jani decide irse para hacer su propio programa otro día, etcétera, y yo desde acá empezamos a decir como, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y en verdad creo que nos dio un nuevo color el hecho de que efectivamente estar desde el lugar de los hechos y hacerlo internacional y tratar de que Chile cómo se ve desde adentro y Chile cómo se ve desde afuera. Le dio un sentido al programa, le dio la oportunidad de que también la gente que nos escuchaba afuera se sienta parte de, porque somos todos una misma nación flotando en medio de esta radio pirata. Y ha sido hermoso. Yo creo que es un lugar, ahora se hace cargo de hacer que la gente entienda quiénes son los nuevos constituyentes. Somos un pequeño lugar que entendemos que es un cuchitrín noticioso, no informamos con ningún tipo de excelencia, porque no nos importa realmente, porque sabemos que la noticia que nosotros sacamos desde internet y ya pasó por el filtro de alguien. La verdad la hace la gente. Y en el caso de la tripulación, por ejemplo, la tripulación era un espacio que había nacido, que
fue bien fuerte porque la tripulación nace como nace mucho antes de Ley de los Lunes, pero uno de los productos que tenía era la Ley de los Lunes, que era un vivo que hacíamos todos los lunes, un vivo por Instagram. Y iba muy bien en la época en que nadie hacía vivos por Instagram, donde fumábamos marihuana y poníamos música. Y cuando yo me vengo, tuvimos que dejar de hacer vivos porque no nos daba el internet y por la pandemia se hizo masivo el video de Instagram. Y ahora no tienes el alcance, ahora jamás vamos a tener el alcance que teníamos en esa época. En nuestra cuenta hay 8.000 personas, 8.200 personas, una cosa así. Que antes nos podían ver, no sé, podíamos llegar a tener 500 personas conectadas. Ahora jamás, tenemos 50, 60 personas conectadas. Cambiaron mucho las redes sociales. Entendimos también que las redes sociales ya no son un lugar de libertad como antes. Las redes sociales ahora están compradas también por el monopolio de Facebook o de Google. También tenemos que entender de que nos están poniendo reglas. A mí me molestó mucho lo que pasó con redes sociales. Me enojé con TikTok. ¿Por qué le dices a la gente lo que tiene que hacer? No, y muy en lo local también. O sea, por ejemplo, con este mismo como boom de lives, también cuando rostros, no sé cómo más decirlo, no es parte de mi vocabulario, rostros, empezaron a tomarse como el espacio del live de Instagram, también los auspiciadores empiezan, de verdad que post pandemia también es un tema que se empezó a comercializar de la forma en que no estaba comercializada, porque era una de las pocas vías, ¿cachai? Todo se empezó como a teñir un poquitito. Exacto. Y empezamos a darnos cuenta que igual había gente, igual empezó a ser una red social Instagram tendenciosa, desde lo que te dejaba hablar, lo que no te dejaba hablar, y ya veníamos con ese problema un poco desde el estallido social, donde nos dábamos cuenta que a algunos les bajaban mucho las reproducciones, o cambiaba la cantidad de gente que te seguía. Le bajaba literalmente la posibilidad de subir historia o cualquier tipo de contenido. Historias, claro, te bloqueaban. Y por cosas que a veces ni siquiera habías mostrado una foto terrible como otros fotógrafos, pero estabas dentro de una lista o del lugar. Pero también darme cuenta de que la red social te produce una adicción de decir como, bueno, hay una aprobación aquí, soy capaz de hacer cualquier cosa para que la gente me apruebe, incluso ir en contra de lo que yo soy. Empezó a ser algo que dije como... No sé contra qué estamos luchando, no sé por qué la red social me está impidiendo moverme con libertad, no compartir cosas, no decir esto. ¿Qué gente es la que me está viendo? ¿Elijo yo la gente que me ve? Estamos en una época donde pareciera que tenemos mucha libertad, pero en verdad tenemos mucho más ojos puestos sobre nosotros. Yo encuentro que la dualidad es peligrosa. Sí, pero igual tú eres alguien que sí usa así como personalmente, más allá de Mercurio retrógrado, de tripulación cohete, tú sí utilizáis tu Instagram personal para contenido. Tenéis los tindereando, que a mí me dan mucha risa. Sí, ¿cachai? Como igual empezáis a hacer también de tu Instagram como personal un poquitito una plataforma en donde sabéis que se viene esto, incluso con días, y eso igual, o sea, a mí me parece bacán, porque también hay una trinchera de tu parte como decir, de repente voy a estar despertando no sé qué, o fumarse el pito, cosas que son súper concretas, pero si vais al final delimitando tus seguidores o tu público. Sí, eso es lo que uno cree igual, de forma orgánica eso es lo que uno cree, porque cuando viralizas te llega mucha gente que no sabes de dónde viene. Indudablemente a mí me gustan las redes sociales y de ahí creo que sale el ímpetu de hacer cosas sola, de decir como no tengo por qué depender de que alguien venga y me vaya a dar un contrato. Claro. Ojalá me encantaría, no estaría nada de mal. Pero creo que la red social hay que utilizarla de la forma más amigable posible porque se me está corriendo como el vestido. Amigable posible porque sí, indudablemente es el lugar donde es la palestra donde uno se puede publicitar, donde te pueden ver y utilizarlo, pero también yo creo que aprender a darle el peso necesario a ese lugar. Ni más ni menos. No es solamente eso. Claro, uno necesita generar en otros espacios que no sean solamente internet. Uno es más que eso, pero porque te puedes dedicar a ser influencer y eso es un tremendo trabajo y produces y escribes y viralizas y eso es un trabajo, pero yo no me puedo considerar eso porque no me doy ese trabajo que se da a mucha gente, no, lo que hago es todo orgánico, lo que sí produzco son mis podcasts, Mercurio, Tripulación Cohete, tengo otro ahora que lanza su segunda temporada que se llama El Pipazo del Día, que lo tengo con mi pareja. Producimos esas cosas
Y está bien, para mí ese sí es más mi trabajo. Pero el influencer pasó a ser cualquier persona que tuviera una cantidad de seguidores. Y eso es peligroso, porque es como, ¿qué le da esa calidad de influencer? ¿Ser bello? ¿Cachai? O que produzca, porque un influencer puede ser alguien que se saca fotos hermosas todo el día y tiene millones de seguidores, como alguien que se saca la cresta y está haciendo guiones todos los días y edita y corta y sobreimprime y hace videos de 15 segundos. Claro, el contenido, como el fondo versus la forma, como alguien puede ser un productor de contenido y alguien, pero sirve incluso más, pero también, también entra como, o sea, es heavy, pero también entra en un espacio medio demócrata, empieza como a ser un poco la celebrity, empieza a ser como las Paris Hilton, como que se vuelve el círculo del cuestionamiento de por qué esta gente tiene exposición, porque también ahora no hay mayor poder que la influencia, o sea como poder influenciar o ser influyente es un poder muy grande. Entonces, como a quién estamos atribuyéndole el poder, claro. Somos nosotros quienes tenemos que volver a poner esos límites. Entonces, porque si nos damos cuenta de que estamos elevando a cualquier persona eh, por sus seguidores, por la cantidad de gente que aprueba algo que a veces no sabemos realmente qué es, porque a veces seguimos a gente que son influencers, que tienen seguidores simplemente por la curiosidad. Sí. No más allá de eso, y es muy fácil entregar eso, es como entregar una audiencia. Y lo que pasa es que ahora las oportunidades son más, o tenemos más opciones, más que oportunidades, tenemos más opciones de seguir a gente, o de sentirnos más cerca de algo que parece que fuera algo que uno admira, pero a veces te dijeron que es lo que hay que admirar, más allá de decir qué es lo que me resuena, qué es lo que me conmueve. Y siento de que las redes sociales lamentablemente están tratando de que a todos nos conmueva lo mismo, de la misma forma, que se nos entregue de la misma forma, y eso lo encuentro peligroso. Oye, José, nosotros para finalizar hacemos un cuestionario que le decimos el cuestionario laboral. ¿Estás preparada? No es de sí o no, ni tampoco lo primero que se tenga a la mente, pero igual es particular. La primera pregunta es, ¿cuál es el peor trabajo que has tenido o cuál es el peor momento que has tenido en tu trabajo? El peor trabajo que he tenido, tuve un trabajo en Mampato. ¿Ya? Yo he escrito muchos shows de Navidad, en verdad, durante toda mi vida. ¿Te vinculaste ahí con el mundo infantil? Fiestas de Navidad, me vendí, estaba saliendo recién de la universidad y vendí shows de Navidad para empresas, para Mampato, donde tenía que escribir una obra de Navidad y tener un equipo donde hacíamos 4 fiestas diarias para empresas, una a las 10 de la mañana, otra a las 3 de la tarde, no, eran 3, una a las 3 de la tarde y la otra a las 6 de la tarde. Y nos echaron como a las 2 semanas de eso porque yo exigí que hubiera alguien que nos ayudara a limpiar. Y me dijeron, no, bro, ustedes tienen que limpiar. Y yo, ¿cómo nosotros vamos a limpiar lo que dejan 400 niños? Éramos 4 personas que hacíamos el show de teatro, la tómbola, bailábamos, hacíamos coreografía, repartíamos regalos. ¿Y después como que recogíais las cajas de jugo? Todo, todo completo, que se caían, era todo. Y yo veía además como los juegos no tenían ninguna mantención. No lleven a sus hijos jamás a Mampato. No tenían ningún tipo de manutención. Niños de 15 años drogados manejaban las máquinas. Y de pronto veía como un perno saltaba como de la rueda. Nos hacían usar una falda, polera piqué 40 grados al sol. Una falda como la de, no sé si se acuerdan, Mundo Mágico. Sí, por supuesto. Mundo Mágico. Sí. Mundo Mágico era un show de niños. Esta era una falda cortita, roja. Polera piqué, 40 grados y... Muy escolar, muy cheerleader. Sí, te exponías a cuánto viejo verde existía y nos echaron por estar sobrecalificados por haber pedido que alguien nos ayudara con el aseo. Ese fue mi peor trabajo. Ese fue tu peor trabajo, sí, te entiendo. Otra pregunta que creo que ya la respondiste, porque eres muy flexible para crear, pero ¿tienes alguna maña de creación? Como, bueno, tengo que hacer esto, sea lo que sea, onda, me tengo que tomar una chela, o solo puedo escribir en la mañana, o etcétera. Si tengo una maña de creación, no, la tengo en verdad. Me gusta me gusta ir construyendo equipos, eso sí me pasa, no me gusta trabajar sola. Es una preferencia de creación, me gusta, Marita. Sí, es una preferencia de creación. Si se me ocurre algo, siempre voy a alguien.
Como siempre voy a contárselo a alguien que me parece que me gusta lo que hace, es como, ¿te parece si uno hace una cosa así? Y te dicen, sí, ok. Bueno, esa es la próxima pregunta. ¿Quién es la primera persona a la que le muestras tu trabajo? ¿Quién es la primera persona a la que muestra un trabajo? Generalmente. ¿O no tienes? Dependiendo de qué tipo de trabajo. Mi trabajo difícil, es difícil esa pregunta porque a mi papá en verdad es una persona que le muestra muchas cosas, pero no es la primera jamás. Creo que no, se la muestra a mí, a la persona que esté viviendo en ese momento creativamente algo. Si se me ocurre una canción, casi siempre voy a mis amigos músicos, ¿cachai? Ya. Si se me ocurren algunas cosas así, o al mismo, ahora tengo otro productor musical porque acabo de crear otra canción, pero acá, y tuve que cambiar de productor musical, fue heavy igual. Y eso, por ejemplo, se lo mostraba constantemente a mi pareja. Pero mi pareja tiene una percepción muy distinta de lo que a mí me gusta. Entonces también me di cuenta de que eso me enojaba. Se lo presento a mucha gente, como que voy a mucha gente y quizás es la persona que está ahí. Como que a veces necesito, no creo además que nadie sea tan transversal como para que le guste exactamente lo que a mí me gusta. Uh-huh. Eh, pero sí, y si es de humor, a Pepa Hernández. Pepa Hernández creo que es una persona que fue mi primera compañera de comedia, además. Claro, ese es como tu criterio según disciplina. Sí, sí, mi criterio es según disciplina, total. ¿Cuál es la peor crítica que te han hecho? En cualquier ámbito. Y puede ser Juanita Pérez o no tiene que ser algo formal. La peor crítica que me han hecho, cuando aparecí en el Club de la Comedia. Eso fue la peor crítica que me hicieron. Me hicieron mierda en Twitter, me hicieron cagar la primera vez que aparecí. ¿Por algo que dijiste o por ti? Como por... No, por mí, nada más. Ni siquiera por lo que había dicho. De hecho, pueden leer algunos de esos malos comentarios, están en YouTube todavía los videos del Club de la Comedia, y me acuerdo de Guaguito. En esa época estaba de moda Guaguito, que tuiteó qué clase de Alison Mandel de segunda mano es esta. Me estás viendo. Sí, eso me acuerdo. Y fue como, bueno, ya está. ¿Lo que te dolió en su minuto? ¿O te descolocó, te dio rabia? Porque son reacciones muy distintas. Me dolió en un minuto sentir que lo único que existía era comparación, como que solamente había comparación, si yo era más o menos, era como, bueno, no me gusta porque se parece a... entonces si no es la original no quiero. Y yo respeto un montón a Alison Mandel, pero yo nunca vi a Alison Mandel, entonces ni siquiera me basaba en ella. Y sí, eso me dolió. Yo creo que en su época me dolía el hecho de que no se le diera la oportunidad de fallar a una mujer nomás. El hombre puede fallar una o dos veces, como Meruane, pero no sé, no sé si la mujer puede fallar más de una vez. Y eso lo entendí mucho con el Club de la Comedia. Era como, ¿cuántas oportunidades te dan? Una o dos, pero tres no. Claro. Entonces, yo creo que cuando viví esa crítica entendí que tenía que trabajar mucho y me ayudó un montón, pero también aprendí que no había que pescar tanto las redes sociales. Claro. Que las quería, que estaban bien, pero también a veces la confianza falsa que te da la aprobación de las redes sociales. Es lo mismo que la crítica falsa que te da, claro. Sí. Como feedback mentirosín. La otra es, ¿cuál es el mejor piropo que te han dicho? Ese que te dijeron, te dijiste como de tu trabajo. Y te dijiste, ¡ay, que sí, soy seca! No, el mejor piropo. ¿Cuál es el mejor piropo que te han tirado en la calle? No es ese programa. El mejor piropo que me han tirado trabajando, que soy una actriz muy intuitiva. Me encanta eso. Sí, porque habla de flexibilidad, sí, está bacán. Muy buen piropo. Y la última pregunta, si pudieras robarle la carrera a alguien, ¿a quién se la robarías? La carrera, no la vida, da lo mismo si esta persona murió a los 10 y no... No, la carrera, si pudieras robarle la carrera, ¿a quién? Oh, sí, muy difícil. ¿A una actriz, una cantante, a una comediante, a una quién? Sí, claro. Estoy entre Lisa Kudrow. ¿Ya? Sí, eso me fui.
¿Sí? Y sí, y me gusta mucho Julia Dreyfus. Sí, 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 sí. Sí, bacán. Creo que por ahí hubiera ido igual yo, Julia Dreyfus. Sí, sí, te veo ahí también. Sí, por el porte. Sí, claro, solo por eso lo pensé. Solo por eso. Yo siempre lo veo por estatura, si es posible o no. Oye, José, te damos un abrazo gigante acá de parte de todos desde Chilito y te seguimos deseando lo mejor. Ojalá puedas resolver todos los temas allá y puedas viajar y visitarnos muy pronto. Ay, sería hermoso. Bueno, un abrazo, muchas gracias, lo pasé muy bien. Qué lindo lo que están haciendo, a pesar de que hemos hablado de las redes sociales y lo peligrosas que son. Estos son los espacios de creación, ¿cachai? Así que un saludo a todo el equipo, muchas gracias por invitarme y nada, larga vida. Un saludo. Salud, José. Muchas gracias.